Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por acompañarnos en una entrega más de su programa La Opinión de la UNE. Es un programa de la Unión Nacional de Empresarios. En la tarde de hoy estaremos con ustedes el ingeniero Luis Moquete, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, el señor Ángelo Viro, pasado presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, Héctor Cuevas. Vamos a conversar con el señor Viro sobre un tema muy importante que está en la palestra pública desde hace ya varios meses. Es el tema de la reforma del Código de Trabajo. El Código de Trabajo vigente en la República Dominicana es desde el año 1992, cuando se reformó por última vez. Y ya desde hace algún tiempo se ha estado discutiendo la posibilidad de introducir algunos cambios, algunas mejoras, manteniendo las conquistas que ya tienen los trabajadores, pero adaptándolo a las nuevas circunstancias de la economía y del comercio internacional. Han ocurrido ya varios cambios en la economía dominicana y en la economía del mundo desde ese momento, desde hace ya 23 años que tiene el código en vigencia. Entonces hay muchos sectores, empresarios, trabajadores y público en general que se han referido al tema. Vamos a conversar en la tarde de hoy sobre ese tema con el señor don Ángelo Viro, a quien le damos la palabra. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias, don Luis. Indudablemente, cuando se habla de modificaciones de código de trabajo, lo primero que se alarman son los trabajadores y junto con los sindicalistas, con el sindicato, porque siempre se toma la parte peor de las eventuales modificaciones que se van a hacer. Sin embargo, no se entiende cuál es a veces el espíritu de modificar un código de trabajo, que es actualizarlo y adaptarlo a los tiempos modernos. En primer lugar, yo entiendo que hay que hacer una premisa, que es el hecho que el empresario de hoy no es el mismo de hace 23 años, y no es el mismo de hace 30 o 40 años atrás. Entendemos, todo el mundo lo puede ver, que el empresario de hoy está comprometido con el país, está comprometido con el medio ambiente, está comprometido con la sociedad. Muchas empresas, adentro de su presupuesto de gasto, tiene presupuesto de gastos hacia hacer obras de bien social o hacer obras que mejoran el medio ambiente, como el caso del agua, que es uno de los bienes más preciados que puede tener la humanidad, y donde hace 20 años, 30 años atrás, nunca se hubiera pensado que una empresa tuviera un presupuesto para ese tipo de obras sociales o para el beneficio del país y de todo el mundo. Eso quiere decir que hay una sensibilidad donde el empresario de hoy lo que le interesa es que el país tenga una estabilidad macroeconómica, donde todo el mundo se puede progresar y donde los beneficios que se producen o la riqueza que se produce puede ser repartida equitativamente adentro de la sociedad. Partiendo de esa premisa, es a veces un poquito cuesta arriba pensar que el empresario, cuando se modifica un código de trabajo, quiere beneficiarse o quiere aprovecharse o quiere quitar cosas que están en beneficio del trabajador. Ustedes pueden ver, se puede ver claramente que en Europa
la parte de código de trabajo ya son comunitarios. Hay muchos países que han tenido, donde ha habido muchísimas discusiones sobre la ley o el código de trabajo que se busca de emanar de la Comunidad Europea, que cada país tendría que adaptarse o tendría que modificar su código de trabajo para que se acorde a la norma de la Comunidad Europea. En cada país hay discusiones, hay análisis, pero pues a la hora de la verdad, al fin, lo que va a prevalecer es el sentido común y son las necesidades que se tiene para ese tipo de modificaciones. Entonces, por eso yo entiendo que hay que tomar las cosas, en lugar de satanizarlas o de verlas como ir quitando algo que ya se ha logrado, yo entiendo que hay que verlo desde el punto de vista de adaptar las leyes o adaptar los beneficios, o adaptar todas las situaciones que se va discutiendo al día de hoy y al análisis de la economía global y de lo que existe. Entonces, para mí esa es la cosa muy importante. Entonces, para eso se necesita hacer primero concientizaciones, hay que escuchar toda la parte envuelta, hay que aclarar y hay que sincerarse, y en esa forma yo creo que se puede llegar al sentido común, a la cosa más lógica que beneficia a todos. Entonces, la cosa que me preocupa es el hecho que ya empezamos a llegar a un periodo preelectoral y que cada quien no le gustaría empezar a tomar en la mano un proyecto o algo que puede ser muy cuestionado o puede crear problemas dentro de la opinión pública, dentro de la sociedad. Pero yo entiendo que eso es un proyecto que hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que tocar todos los varios puntos, a llegar hasta el final, ver todos los puntos en que hay consenso, y lo que no hay consenso, buscar de llegar a un sentido común para lograr la parte mejor, que es la parte del trabajador, que es el beneficio del trabajador y de la sociedad y de las empresas. Señor Viro, ¿cómo andan las discusiones? ¿Se ha avanzado en el consenso de algunos puntos? ¿Cómo es el ambiente? ¿Se han dado todas las reuniones? ¿Han habido muchas proposiciones? ¿Cuál es el ambiente de los sindicatos? O sea, el ánimo de los sindicatos y el ánimo de los empresarios. En la prensa hemos visto que han habido algunas interrupciones, que han algunos cortes y se han habido reenvíos de las discusiones. Nos gustaría ya con su experiencia y la información que usted tiene, a ver si nos puede ilustrar. Bueno, en este momento la situación está en un compás de espera, porque también la parte sindical entendía que había que discutir junto dentro de la modificación el aumento salarial que está previsto para el mes de junio de este año. Indudablemente hay posiciones ya tomadas de cada sector, entonces en ese momento está todo paralizado. La única cosa que se está haciendo es dando charla, concientizando el sector gubernativo, concientizando un poquito el sector empresarial sobre la importancia de ese acuerdo, pero veo que de parte del sector sindical, en parte podía hasta entenderlo, dice, bueno, no vamos a hablar de lo que a usted le conviene, pero vamos a hablar de lo que sí no conviene, que a usted posiblemente no le gusta hablar ahora. Entonces, ese tipo de posiciones, entonces empieza un poquito a discutirse, y yo creo que también es el momento para analizar y buscar de evitar de hacer un acuerdo de cada vez que tendrá que modificarse o analizar lo que son los sueldos o modificación de sueldos, porque en esto siempre pensamos como a jugar una partida de póker, ¿no? Yo quiero más, el otro quiere menos, empezamos con 1%, terminamos otro por ciento, y para que se vea que no hay negociaciones y para que no se llegue a entender que como que uno ganó y otro perdió, o que yo creo que aquí tenemos que ganar todos. Yo creo que hay que tomar realmente cuál es el metro o el parámetro que tenemos que analizar para que realmente los sueldos se puedan subir. Claramente, cada vez que hay un aumento de sueldo, es más circulante, puede haber más inflaciones, es más costo para las empresas, que sí que todo tiene que ser algo hecho en forma justa, equitativa para todos,
pero cuando hablamos de justo y equitativo depende de qué punto de vista se ve lo justo y equitativo. Posiblemente lo que es justo y equitativo para mí no es justo y equitativo para otro. Entonces yo creo que cuando se va a una mesa de negociaciones tenemos que estar buscando el bien común. Y si la parte involucrada parte de una base que está buscando el bien común, yo creo que muchas cosas se pueden resolver. Yo me recuerdo que una vez, cuando se hacía un contrato, se decía firmado de buena fe. Esta era una palabra que siempre se usaba, esta de buena fe. Hoy usted firma un contrato, no sé de qué bueno o de mala fe usted está firmando un contrato, no sabe lo que está pensando el otro que está de frente, que está firmando un contrato con usted. Yo creo que el empresario dominicano ha progresado mucho. Yo creo que también los sindicalistas tienen que progresar, el país tiene que progresar, el trabajador tiene que progresar en su forma de pensar. Vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos de nuevo con ustedes en unos minutos. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, le queríamos preguntar al señor Viro, en estas discusiones que supuestamente son tripartitas, pero donde el gobierno no participa como un actor, incluso los salarios del gobierno no se discuten ahí tampoco, sino que los empresarios y los sindicalistas son que se enfrentan y la señora que está ahí pues actúa como una moderadora. Pienso yo que sería mejor que se involucraran directamente los tres sectores, porque fuera más fácil ponerse de acuerdo. Bueno, usted ha dicho una gran verdad. Yo entiendo que sí, yo creo que el gobierno, con la cantidad de empleo que tiene, es una de las partes más interesadas también a tocar ese tema. El primer punto hay que analizar para ver si hay voluntad política. Si hay voluntad política a modificar ese código de trabajo. Si no hay voluntad política, podemos estar hablando todo el tiempo que queremos, todo se va a convertir en una buena charla, una buena práctica, pero todo el mundo hemos perdido el tiempo. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que darle mucho valor es el tiempo. Yo creo que el tiempo de un sindicalista, el tiempo de una patronal, el tiempo de un ministro, el tiempo de cualquier persona tiene mucha importancia. Y nosotros muchas veces nos damos cuenta que el tiempo aquí no vale nada. Hablamos, nos reunimos y no llegamos a nada. Usted está tocando un tema muy importante. Por ejemplo, podemos tocar en este momento un tema que se siente a flor de piel, que me imagino que también el gobierno está siente, que es los ascensos que se hace dentro del sector público. Por ejemplo, podemos buscar los ascensos que se hacen dentro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Una persona que tiene un cargo, después de una cantidad de tiempo, si se comporta bien, automáticamente viene un ascenso. Pero en los últimos años aquí no ha habido ascenso en ningún lado. Nadie ha sido ascendido. Entonces, el rumorea llega y bueno, no se puede ascender a la persona porque no hay presupuesto, porque tan pronto una persona tiene
un cargo más alto, tiene que modificarse el sueldo. Hay presupuesto para esa modificación de sueldo adentro de todo ese universo de personas que con mucha justicia están esperando que el primero que lo espera es la familia. Imagínese usted un militar que ya después de 5 o 6 años en un rango, que ya sabe que le corresponde el aumento, sabe que le corresponde unos chelitos más que va a ganar, aparte del rango, no llega a nada. Entonces todo el mundo empieza a preguntar, papi, fulano, ¿y qué está pasando? Quiere decir que el sector público es el primero que tendría que dar un cierto sentido de sensibilidad y si está dispuesto a esto. Después viene la parte empresarial. Yo entiendo que entre sector público y sector empresarial se puede llegar a un feliz término, pero siempre depende si hay voluntad política para hacer cualquier cosa. Para evitar que no pase lo que pasa a veces en Europa. Si la Comunidad Europea han decidido que la norma del Código de Trabajo en todos los países de la Comunidad Europea, los 20 y pico países, tiene que ser igual para todos, no hay sentido que en Italia o en España empiecen a discutir, no, ese artículo 18 no lo vamos a tocar porque esto va en contra. Señores, ese artículo 18 no existe ya dentro de la Comunidad Europea, entonces el artículo va a ser este y automáticamente se le va a imponer a un país. Yo entiendo que nosotros somos un país libre, gracias a Dios hemos logrado hacer buenas cosas. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que alguien nos venga a recomendar de afuera lo que nosotros sabemos muy bien, lo que tenemos que hacer. Yo creo que el sindicalista de hoy lo que está haciendo es buscar de defender puestos de trabajo. Una vez el sindicalista buscaba de conseguir más. Con la crisis que ha habido en los últimos años en el mundo entero, hoy en día la labor de un sindicalista es no permitir que se pierdan puestos de trabajo adentro de una norma. Yo me recuerdo en Alemania, en el año 2008, cuando empezó la crisis muy fuerte, adentro del sector automotriz, hubo empresas que tenían que reducir cantidad de miles de empleos. Y los sindicalistas dentro del trabajador se pusieron de acuerdo y dijeron, no, momento, aquí vamos a trabajar todo el mundo, no vamos a cancelar a nadie. Vamos a bajar el número de horas de trabajo, vamos a ganar un poquito menos, pero vamos a trabajar todos. Esta es la labor de un sindicalista. La labor de un empresario, ¿cuál es? Buscar el bien común de sus trabajadores. ¿A qué sirve usted tener una cantidad de obreros mal pagados o de empleados mal pagados? ¿Cómo usted le van a echar a esa empresa hacia adelante? Pero al mismo tiempo, ¿a qué sirve tener sueldo que hay empresas que no se sustenta o una serie de beneficios que ya hoy en día hay que ir modificando para no poner una empresa en riesgo? ¿A qué sirve todo eso? Las empresas recaudadoras del Estado, hablando interno como aduana, cuando fiscalizan empresas y encuentran cierta anomalía, primero empieza a investigar qué está pasando, qué pasó, qué no pasó, y después a la hora de la verdad, bueno, usted tiene que pagar, pero no van a cerrar una empresa si la empresa tiene una voluntad de pagar o de hacer, van a cerrar la empresa, van a matar la gallina de los huevos de oro, no van a ganar más nada. ¿A qué sirve cerrar una compañía, ponerle en dificultad para ver la cantidad de personas en la calle, sin empleo? ¿A qué le sirve un Estado, una empresa que no gana dinero? Entonces lo que yo creo es, en estos días miraba una situación en Singapur. Se había muerto el presidente de Singapur después de 30 o 40 años que había gobernado, una sola persona. No voy a ir adentro de la ideología política, pero voy adentro del punto de cómo se desarrolló esa sociedad en 30 o 40 años. Y era una sociedad sumamente pobre. Entonces, si nosotros no nos educamos, todos, cuando dice educado, todos, sindicalista, empresario, político, trabajador, no nos educamos a que el trabajador tiene que trabajar para ganar. Y sindicalista tiene que tener unas fuerzas de trabajo y pedir cosas que sean equitativas. El empresario tiene sensibilidad, el gobierno tener una voluntad política de echar un país hacia adelante. No, pero no, y ahora para ahorita, no vamos a llegar a nada. Creo que ha sido muy juicioso el análisis que ha hecho don Ángelo, igual que la pregunta de Moquete. Pero hay un elemento adicional que me gustaría introducir en la conversación sobre el código, es que tenemos una ley nueva que surgió después de la promulgación del actual Código de Trabajo. Me refiero a la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social, que es del 2001, que ya tiene también un tiempo, ya tiene 14 años esa ley, incide sobre el régimen laboral
en la medida en que establece unos impuestos que paga tanto el trabajador como el empresario, con el fin de garantizar al trabajador un seguro de salud, los servicios de salud, los riesgos laborales y también un retiro digno. Esa ley que ha funcionado hasta ahora con bastante regularidad, pero que ya se han identificado algunas deficiencias, esa ley también probablemente tenga que ser discutida y debería tomarse en cuenta la reforma de esa ley en la medida en que se discute el tema del Código de Trabajo. Porque uno de los puntos que ha sido punto de discusión y que aparentemente es uno de los escollos que hay en la discusión del nuevo código es el punto sobre el retiro, sobre la cesantía y sobre el retiro del trabajador. Entonces, eso está muy relacionado. Cuando se discuta ese tema en el código, también debe discutirse ese tema dentro de la ley de seguridad social. Probablemente la seguridad social es uno de los elementos que ha encarecido más la nómina de las empresas, y algunas empresas pequeñas quizás no se formalizan porque no tienen los recursos suficientes para atender ese renglón. Y ahí entra el papel del Estado. El Estado, que es el responsable, el gobierno es el responsable final de todas las políticas públicas, debería tener probablemente un papel más activo en la discusión de estos temas y debería formular una propuesta del Estado, una propuesta oficial, tomando en cuenta todos los sectores, tanto para la reforma del Código como para la reforma de la Ley de Seguridad Social, porque son parte de la política pública, igualmente como el Estado hizo una ley de salud para el sector salud, hizo una ley de educación y tiene una serie de proyectos que afectan el bienestar de todos los trabajadores, de todas las personas. También debería tener una política en tema laboral y hacer una propuesta para la posible reforma del Código y posible reforma de la Ley de Seguridad Social. No sé qué opina don Ángelo sobre eso. Mire, lo que usted ha tocado, don Héctor, es un tema muy importante. Rápidamente le puedo decir algo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero le puedo decir, por ejemplo, un caso que se está dando hoy en día. Hay constantemente una lucha. Yo le hablo del sector de la construcción. Todos los ingenieros tienen sus empleados que trabajan con ellos en la construcción dentro de la seguridad social. Existe un fondo de pensiones para el trabajador de las construcciones con una ley que hay que pagarle el 1% del valor de la obra. Entonces, si ya está la seguridad social, ¿a qué van a pagar el 1% del fondo de pensiones? Del obrero de las construcciones. Existen constantemente discusiones sobre cosas que hay que analizarlo. Entonces, ahora está Coprovi y las otras asociaciones del sector de las construcciones buscando y analizar eso, que eso es constantemente una lucha. Estoy de acuerdo con usted, yo creo que todo eso hay que tocarlo y hay que analizar qué se va a hacer con eso, para evitar dobles tributaciones y encarecer las cosas. Bueno, amigos televidentes, solo nos resta darle las gracias y agradecerle al señor Ángelo Viro por su brillante exposición y a ustedes invitarle a una nueva entrega la próxima semana del programa La Opinión de la UNE.